Y bueno, como vemos, igual no hay plata para, lo mismo que Argentina, lo mismo que en Panamá, no hay plata para el pueblo trabajador, pero sí para las transnacionales, los ricos. Y bueno, en el caso de nuestro país, bueno, hay plata para pagarle una indemnización millonaria a una transnacional que administraba las AFPs, que mal administraba las AFPs, pero no tenemos dinero, eso el gobierno dijo, no hay dinero para darle a los jubilados, ¿no? Entonces, bueno, eso nos sirve un poco para introducir este tema. Tenemos un invitado, el compañero Cacho Mancilla, en el cual ya estuvimos hablando antes, y bueno, agradecemos su presencia el día de hoy también para hablar sobre la lucha de los jubilados, y bueno, y el balance y esta situación de la ley de pensiones, ¿no? Más aún con lo que sale esto de que no hay plata para darles a los jubilados, como dijo el MAS, como dijo el gobierno, pero sí hay plata para indemnizar millonariamente a una transnacional, ¿no? Compañero Cacho, bienvenido. Buenas noches, compañeros. A sus Buenas noches. órdenes. Bueno, estábamos conversando, bueno, la anterior hicimos un balance de la lucha, si quisieras añadir algo sobre este tema y además introducir toda esta discusión de la ley de jubilaciones, ¿no? Porque eso estuvo planteado en la movilización, en la huelga de hambre de los compañeros jubilados y bueno, es un tema que realmente interesa no solo a los jubilados, ¿no? Sino a todos los trabajadores del país, porque de una u otra forma todos están afectados por esta ley de jubilación, esta ley de pensiones, que bueno, que es tramposa, ¿no? Lo estamos viendo, pero bueno, era parte de las medidas, entonces es muy importante que, bueno, nos den la posición que estaban trabajando ahí en la lucha, y bueno, ahondar un poco más en el balance de la movilización, la medida de lucha que tomaron como jubilados, ¿no? Bueno, al respecto, compañeros, hay que aclararles de que lamentablemente el piquete de huelga que todavía aún continúa, lamentablemente de alguna manera sí nos perjudica, nos va a perjudicar para volver a entablar conversaciones con el gobierno, porque el gobierno va a manejar como un pretexto decirnos de que nos pongamos de acuerdo porque hay un grupo haciendo un piquete de huelga de hambre y nosotros, por razones ya que habías explicado, hicimos el cuarto intermedio. Entonces, todo esto, compañero, lo único que hace es, que hace y va a hacer, es perjudicar cualquier tipo de negociación que podamos entablar con el gobierno para lograr alguna reivindicación de lo que ya habíamos planteado. Pero de acuerdo a lo que se está comentando en este momento, compañeros, es de que lamentablemente el gobierno ha perdido un juicio con la AFP Previsión. Y eso estaba previsto, compañeros, porque deben recordar ustedes que en el 2012 Previsión le planteó al gobierno que les pagaran 12 millones de dólares por todo, por sus edificios, oficinas, material que tenían y el software. Pero el gobierno se negó, no quiso transar de esa manera, a lo que Previsión no le quedó otra salida que iniciarle el juicio al Estado boliviano. Y las consecuencias son estas, compañeros. Ahora, evidentemente es un monto bastante alto, las cuales, si con solo nos queda, no se va a cancelar con dineros de las AFPs, tiene que ser con dineros del Estado. Y como indicabas, compañero, lamentablemente el gobierno se mete en ese tipo de pleitos donde constantemente tiene que pagar con indemnizaciones a otros problemas con los que tiene también, pero sin embargo no tiene dinero para los jubilados. Ellos prefieren conseguirse pleitos de otro lado para pagar un dinero que realmente podía servir no solamente a los jubilados, al resto de los trabajadores, compañeros. Muy bien, gracias. Bueno, quisiera que nos comentes un poco sobre el cuestionamiento a la ley de pensiones en general que se planteó desde la movilización de jubilados y, bueno, algunos planteamientos que tengan al respecto, ¿no? Sobre la ley de pensiones y, bueno, la necesidad de modificarla, ¿no? Bueno, en el acta que habíamos firmado en la última reunión con el ministerio,
eran 3 puntos. Si bien el primer punto hasta el momento no hemos logrado, pero sin embargo queda en la agenda el tratamiento sobre la 0,65. Y el tercer punto que habíamos también ya explicado a la anterior ocasión era sobre el bono dignidad, el cual el compromiso del gobierno de no cortar el bono dignidad garantizaban el pago del bono, pero que no habría por el momento ningún tipo de incremento, dadas las circunstancias, la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual está dañando la economía no solamente del país, sino de otros países del mundo. Esa era la razón por qué no se iba a incrementar el bono dignidad, pese a que el decreto indica que cada 3 años se debe modificar. Pero dada esa situación, no se va a hacer, por lo cual queda así garantizado el pago del bono dignidad para todos que en este momento se paga. Ahora, compañeros, en la cuestión de la 0,65, como les dije, está en la agenda. No tenemos que ir a decir, compañeros, no nos gusta este artículo y este artículo lo cambiamos para que sea de esta manera u otra manera. No es bueno, compañeros, hacer partes. Lo que se tiene que hacer es, compañeros, cambiar la 0,65, presentar otro proyecto nuevo a la 0,65, para que nos beneficie a todos, tanto a los jubilados como a los activos. Y en este momento, quienes tienen que luchar y a los más les interesa es a los activos. Entonces, haciendo una modificación, o sea, un cambio de la 0,65 con una nueva proyección para mejorar la pensión de los futuros jubilados, entonces es de esa forma que sí se va a lograr una mejora, pero presentando un nuevo proyecto de una 0,65. Y para eso, compañeros, son los activos nuevamente, les repito, son los que tienen que ponerse en esta lucha junto a nosotros. ¿Para qué? Para que tenga más fuerza y para que podamos conjuntamente luchar y tener una mejor oportunidad para que ese gobierno pues pueda cambiar la ley 065. De otra manera, no vamos a poder si los activos no se ponen junto con nosotros a la lucha. Es más, en la reunión que tuvimos, cuando estuvimos en la huelga de hambre, estuvo Juan Carlos Guarachi, a quien le manifesté. No sé cuántos años tienes, Juan Carlos, pero tienes que preocuparte de hacer un cambio en la 065, porque mañana pasado, cuando a vos te toque tu jubilación, ustedes van a mendigar. Nosotros, por lo menos hoy, cobramos una miseria, pero ustedes van a mendigar. Eso es lo que le manifesté a Juan Carlos Gorachi delante del ministro de Economía. Así es, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Cacho. No, hay muchos elementos, digamos, para conversar sobre esto, ¿no? Eh, bueno, evidentemente, bueno, se entiende, ¿no? Que hay algunos sectores, bueno, como se menciona, ¿no? Hay compañeros que mantuvieron una huelga de hambre y siguen en eso. Y claro, es también un poco la desesperación, ¿no? Pero bueno, obviamente, si se trabaja, digamos, en base a una situación de desesperación, de una situación de ese tipo, se debilita, ¿no? La organización. Y el problema de esto no recae tanto en los compañeros, sino en las principales direcciones del movimiento de trabajadores del país, ¿no? Como dice el compañero, la Central Obrera Boliviana. Es muy importante recordar que la última gran movilización de la Central Obrera Boliviana, la huelga general que se cumplió de la Central Obrera Boliviana, fue el año 2014 justamente por este tema, ¿no? Porque se exigía una ley de pensiones justa, ¿no? Para que haya una jubilación justa, digna para todos los trabajadores, ¿no? Según el método de reparto, no las AFPs básicamente, ¿no? Sino que hay una jubilación acorde a lo que ganaba un trabajador cuando estaba activo, ¿no? Con el 100% de la jubilación, como se lo conquistó a partir del 52 y que el neoliberalismo
lo quitó y puso las AFPs. El gobierno del MAS continuó con la política neoliberal en el tema de jubilaciones con las AFPs. Ahora, bueno, ya lo está cambiando, ya que no sea una AFP privada, sino que sean AFPs públicas, la llamada gestora, que es el mismo modelo de las AFPs de ahorro individual, pero con una empresa estatal, digamos, que sería esta gestora, y ya no unas empresas transnacionales, que eran las AFPs Previsión y Futuro, que eran las que han estado manejando los ahorros y las jubilaciones durante todos estos años, ¿no? Desde, bueno, desde que lo destruyó el anterior sistema, el neoliberalismo, ¿no? El MNR, etcétera, y sus coaliciones. Entonces, la gran movilización de la COP lo que pedía era eso, ¿no? Una jubilación al 100%, que se vuelva al sistema de reparto, que se anule todo el tema neoliberal de las AFPs, ya sea con gestora o con empresas privadas, y el MAS no quiso, ¿no? El MAS, y eso también es importante recordarlo, ¿no? El MAS pasó una persecución brutal contra los trabajadores, con arrestos, la judicialización de la protesta. Ahí sí hubo detenidos, bueno, políticos por reclamar por sus derechos, por reclamar por una jubilación justa. Hubo un montón de trabajadores, dirigentes detenidos. No nos olvidemos cómo fue esa brutal represión donde las fuerzas represoras del Estado, policías y militares, pusieron incluso a los trabajadores, a mineros, a fabriles, a maestros, ¿no? El magisterio rural jugó un rol muy importante en ese momento y los reprimió, o sea, de la peor forma, casi como en una dictadura, ¿no? Poniéndolos echados en el piso, una represión brutal, ¿no? Ahí la derecha no hablaba de democracia, eso es importante recordarlo, ¿no? Ahí donde estaba peleando la verdadera democracia de los trabajadores, la derecha estaba del lado del gobierno, ¿no? Y ahí los trabajadores se enfrentaron realmente al gobierno por algo justo, algo que atañe a todos, ¿no? Que fue el tema de la ley, una ley justa de pensiones. Y bueno, y es un tema que sigue hasta ahora, ¿no? Esa lucha con la represión del gobierno, y bueno, igual metiendo plata para comprar algunos dirigentes, etcétera, lograron derrotar esa movilización, ¿no? Y producto de eso, los principales dirigentes de la COP, en ese momento Trujillo, ahora Guarachi, que es su heredero, bueno, están totalmente arrodillados frente al gobierno de turno, ¿no? Pero esa lucha sigue. Como dice muy bien el compañero Cacho, esa lucha es muy importante no solo para los jubilados, sino para todos los trabajadores del país que tienen y bueno, que aportan para las AFPs, que se les descuenta, porque tampoco es un aporte voluntario, ¿no? Que se descuenta de sus sueldos para las AFPs y que al fin y al cabo van a terminar recibiendo un salario miserable, ¿no? Como decían en los anteriores programas, se calcula que una persona para recibir todo lo que tenía que recibir en su ahorro individual, tiene que vivir 105 años aproximadamente, dependiendo la persona, dependiendo, bueno, eso nos comentaban los compañeros. Entonces, bueno, eso es lo que se quiere cambiar. Se pedía la movilización y la huelga de hambre de los jubilados, exigiendo de que se aumente un monto actualmente para ahora, no para cuando de aquí a 20, 30 años, sino ahora, este año, para los jubilados. Y el gobierno dijo, no hay dinero, no tenemos nada para darles, ¿no? Pero viene un tribunal internacional imperialista de una empresa transnacional, española, europea, y para ellos sí hay para pagarles, ¿no? Bueno, el gobierno dice que va a apelar y no sé qué, pero el problema es eso, que el gobierno no rompió con el neoliberalismo, no rompió con los acuerdos de sometimiento del país a los tribunales internacionales, más bien cumplió fielmente, como fue el caso de anteriores fallos del CIADI, y en este caso, bueno, va hacia eso, que el gobierno va a terminar pagando, en lugar de darles a los jubilados, va a terminar pagando una transnacional. Eso es una barbaridad, o sea, realmente es terrible que en lugar de garantizar una jubilación digna, de aumentarles lo que se pedía a los compañeros jubilados, esté yendo y, bueno, apuntando a cumplir sus acuerdos con organismos que violan la soberanía del país para pagar este monto a una transnacional, ¿no? O sea, realmente es alarmante. Y bueno, eso muestra para quién hay dinero, para los transnacionales, para los ricos, para el pueblo trabajador, no hay. Para los jubilados, no hay, ¿no? Para las enfermeras, no hay. Para magisterio, para distintos sectores, no hay, ¿no? Pero sí hay para las transnacionales, ¿no? Y esa es la situación que vimos en Panamá, vimos en Argentina y la vemos en Bolivia, ¿no? Por más de que se diga de izquierda y lo que sea el MAS, su verdadero carácter es eso, el MAS es de derechos, el MAS está al servicio de las transnacionales, de pagarle todo fielmente a los grandes empresarios, para el pueblo trabajador, lo que le dijo a los jubilados, ¿no? No hay, no tenemos, charlaremos, haremos mesas de estudio, ¿no?
veremos, analizaremos estos 3 puntos, ¿no? Y realmente eso es lamentable, ¿no? No sé, compañero Miguel, Cacho, si los demás compañeros quieren, eh, bueno, añadir Sí. algo más a esta discusión. Miguel. Una cosa sobre el fallo del CIADI. Fue otra nacionalización falsa. Parecido, lo mismo pasó con la nacionalización de los hidrocarburos en el 2006. Hubo juicio internacional y Bolivia terminó pagando fortunas por algo que valía mucho menos. Y lo que decía Cacho, cuánto quería cobrar la empresa por 12 millones de dólares? Ahora están pagando 115, 105 millones. Ahora, no sabían esto, sometiéndose a un tribunal internacional dominado por el imperialismo. Porque no, es decir, está mal la ley de entrada de nacionalización. No solamente que mantuvo el sistema, digamos, de las AFP, bueno, estatizándola, lo cual en principio era un paso positivo, pero lo hizo de esa forma, como pasó con los hidrocarburos, repito, es decir, el mismo mecanismo. Pagó miles de millones de dólares por empresas que valían mucho menos, que ya no tenían petróleo, que ya no tenían gas, que ya no tenían, y le pagó a todos. Y lo mismo está haciendo ahora con esta empresa de FP. Así es, Miguel. Como decía nuestro compañero, en aquella marcha que sí os recuerdo, pero lamentablemente daba la impresión inclusive que era un blef de parte de la Central Obrera cuando ellos salieron a la marcha o encabezando la marcha, cuando ellos eran cómplices de la aprobación de la 065. No olvidemos quién es el autor para esto, es Oscar Montes. Claro. Y después ya los que vienen continuaron con lo mismo. Entonces, fue nada más un sacrificio de los compañeros que se hicieron maltratar, pegar, apresar, todo aquello, cuando en el fondo ellos eran mismos los causantes. Acá mismo en Cochabamba les dijimos nosotros, como a Jupso, les habíamos indicado que por qué hoy recién estaban llamando a una marcha, si ellos conocían de este decreto. Ese decreto se había aprobado en el 2010. Claro. Y sacó en vigencia el gobierno, lo saca en el 2015 o el 2013, no me acuerdo, 14. 2013. 2013, ¿verdad? Entonces salimos el 14, pero ellos sabían de todo aquello. Entonces, ¿por qué estaban así? Simplemente para aparentar que los trabajadores, o a los trabajadores demostrar que estaban con ellos. Pero sin embargo, no era así, compañeros. Y finalmente, tampoco nunca continuaron, nunca hicieron nada para exigirle al gobierno de que había necesidad de cambiar. Por eso, compañeros, cuando yo les digo o decimos que hay necesidad de cambiar una nueva ley, en esa nueva ley tiene que desaparecer el sistema de jubilación, el que nos hacen y el que les van a hacer a ellos si este sistema o si esta ley no se cambia. Del dígito 25 al dígito 15, que se había indicado en una anterior ocasión de que a los de reparto, los años de servicio que tienen les dividen entre 15. Entonces el resultado es grande. A nosotros nos dividen entre 25, el resultado es chiquito. Por esas razones, compañeros, de que nuestras jubilaciones son pocas. Además de eso, de que no nos jubilan con el porcentaje que deberían darnos. Nos jubilan con el 40, 35%. Por eso es que las jubilaciones salen. En cambio, planteando una nueva ley, automáticamente eso tiene que desaparecer. Lo mismo, la esperanza de vida, igual tiene que desaparecer en una nueva ley que se plantee. ¿Quién vive hasta los 110 años, compañero? ¿Qué se hace con aquel dinero que sobra? ¿Cuántos viven o mueren a los 90, 94? ¿Cuánto queda? ¿Cuántos morimos o vamos a morir en eso? ¿Dónde va aquel saldo? Dicen un fondo común. ¿Cuál fondo común? ¿Quién conoce ese fondo común? Es así, compañeros, porque el gobierno nos sigue y sigue engañando. Pero si no le ponemos coto a esto, planteando una nueva ley,
vamos a seguir en esto, compañeros. Muy bien, Cacho. No sé si José Luis querías comentar algo sobre esto, añadir algo. Muy bien, gracias, José Luis. No, bien. Una cosa que quería añadir, ¿no? A partir del fallo, claro, con lo que hice, ¿no? Cacho, de que ya el 2010 sacó el gobierno después recién, lo legalizó el 2013, el CIADIS llegó a decir, o sea, el Tribunal Internacional, o sea, que le dio el visto bueno a esta transnacional, a la BBVA, BBVA de España, pero le llegó a decir el tribunal que es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del Servicio de Administración de Pensiones, ¿no? Claro, porque con la Constitución ya debería haberse nacionalizado. El 2010 ya sale la ley que tiene que decir que se nacionalice y la nueva ley de pensiones en 2013. Entonces, miren, ya son casi 10 años de eso y recién está empezando la gestora a funcionar plenamente, ¿no? Este año. Entonces, realmente hasta el Tribunal Internacional se ríe de la política del MAS a decir, bueno, tardaron demasiado, ¿no? Injustificablemente, ¿no? En algo que debían haberlo hecho más bien rápido y, bueno, sin todos estos problemas, sin lo que hice, ¿no? Debiendo oficinas, sin orden de quién es la oficina y todo eso. O sea, realmente un manejo totalmente absurdo que al final termina costándole al país, pero además, o sea, que muestra el carácter del gobierno, ¿no? Plata, sí, para pagar a tribunales internacionales, para las transnacionales, para los jubilados, no tenemos, ¿no? Les vamos a dar un Carmelo, como les dijo el gobierno, ¿no? Un Pero el Carmelo. problema, compañeros, va a ser de que si el gobierno va a seguir con el pataleo de abogado de no querer cancelar los 105, la AFP va a seguir administrando, pero van a seguir subiendo los intereses. Entonces, mientras el gobierno no cancele los 105 millones, la AFP no le va a entregar nada. En el momento que el gobierno cancele los 105, la AFP le va a entregar todo lo que tiene, su sistema, el sistema software y todo lo que tiene. Cuando aquel entonces, con esos 12 millones, podríamos haber tenido el software. ¿Cuánto dinero ha gastado el gobierno contratando a las empresas? Primero contrató a una empresa panameña, ¿verdad? Que de 3, 4 años nunca pudieron hacer el software. Luego contrataron a otra empresa ecuatoriana y lo propio. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si realmente ellos ya tienen su propio software, aunque en algún momento, en las conversaciones que teníamos con el ministro, él nos indicaba de que no, de que ya tenían todo listo, tenían su propio software y que no necesitaban el software de las AFPs. Ahora veremos, compañeros, en el momento que llegue, si realmente el gobierno tiene su propio software. Muchas gracias, Cacho, por toda la información, todo el tema de los jubilados. Muchas gracias por tu presencia en el programa. Te agradecemos y bueno, posteriormente igual con seguridad estaremos volviendo a hablar del tema y bueno, de toda la situación de los jubilados, ¿no? Porque esa lucha va a continuar. En algún momento se volverá a reinstalar plenamente y bueno, estaremos ahí, ¿no? Muchas gracias, compañeros. Muy agradecido y buenas noches. Que sea hasta otra ocasión. Muy bien, Sí, gracias. Cacho, un abrazo. Igualmente. Bien. Gracias. Vamos avanzando con el siguiente tema. Tenemos